Bien, queridos estudiantes, continuamos con este ciclo de videos de octavo básico. El primer video revisamos lo que fue el humanismo y renacimiento y di unas pequeñas directrices de lo que fue y significó la Edad Moderna. No se olviden que la Edad Moderna parte, se supone, con el descubrimiento de América en 1492 hasta en este caso cuando estalla la Revolución Francesa y de ahí en adelante viene la edad contemporánea. Bien, el video anterior revisamos lo que fue el humanismo que se centra en el ser humano y el renacimiento que es un renacer a nivel espiritual y también a nivel de arte. Revisamos también lo que fue la imprenta y un sinfín de avances a nivel, en este caso, científico. Pero también dentro de la Edad Moderna tenemos un hecho que es muy importante, que tiene que ver con la famosa Reforma Protestante. No se olvide que la Iglesia Católica, frente a todos estos ataques que surgen a nivel de arte, sigue trabajando y siguen siendo en este caso, una institución muy sólida a nivel histórico. Y el Papa León X se le ocurre en este caso crear una famosa indulgencia. ¿Qué es lo que es la indulgencia? Un documento que si usted en este caso lo pagaba, se firmaba, se le doblaba en este caso de una forma y con ese documento usted se libraba del purgatorio, que era el infierno, y su alma estaba salvada. Y muchos años duró este elemento que iban en este caso sacerdotes a hacer prácticamente una obra de arte, como una obra prácticamente pero de Hollywood, en donde uno se quemaba la mano, en fin, morían como unas especies de pinturas, en donde atemorizaban a la gente y con eso la gente compraba esta famosa indulgencia, que era como un pase para, en este caso, no estar en el infierno purgatorio y salvarse, en este caso, su alma. Pero no todo negocio dura para siempre. Vemos que un monje agustino, Martín Lutero, se da cuenta de que esto no está bien. En un viaje que hace a Roma, él se da cuenta que no está muy bien lo que está haciendo Roma. Y se dice que al caer un rayo muy cerca de él, le habla a Dios y él comienza a escribir 95 tesis. ¿Qué es lo que es una tesis? Una idea en contra de la Iglesia Católica. Y un 31 de octubre de 1517, él planta esas 95 tesis en la iglesia principal de Alemania y en la puerta clava estas 95 tesis. A modo de resumen, ¿qué es lo que dicen estas 95 tesis? Obviamente que la salvación es por fe. Eso es lo que adopta Martín Lutero. También niega la autoridad del Papa. También no hay nadie que interceda ante Dios, solamente Dios, no hay sacerdote ni santo, nada. Y también surge que la interpretación de la Biblia sea totalmente libre, porque no se olvide que la Iglesia Católica y la educación de esos años, de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, solamente eran algunos. Y solamente la Iglesia, el Papa, tenía la autoridad de interpretar la Biblia. Ahora, como Martín Lutero hace esta plantación de las 95 tesis en 1517, a los años después, en 1520, se le excomulga a Martín Lutero, se le retira de la Iglesia Católica y se le acusa de ser un total hereje. Se cita a Martín Lutero a la dieta de Worms. ¿Qué es lo que era una dieta? No es lo que hoy día conocemos que usted deja de comer y baja de peso, no. La dieta era una reunión que el rey mandaba hacer y venían sacerdotes, venían obispos y venían señores muy importantes. ¿Y cuál fue la idea de esa dieta de Worms? Es que Martín Lutero se redactara de sus escritos, porque se los pusieron todos encima, y él no se redactó, él no se arrepintió y continuó con su movimiento. Entonces, como la Iglesia Católica quedó un poco con temor, porque ya en el año 1000 se le había arrancado un grupo que fue la Iglesia Ortodoxa, entonces que si hubieran otro grupo que se les arrancaba, obviamente que era problema. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la Iglesia? Obviamente que con esta expansión del protestantismo, obviamente que surgen otros grupos, surge Juan Calvino, en este caso en Suecia, Escocia, en fin, y se propaga la reforma protestante.
¿ya? Hasta el día de hoy. Es lo que hoy día conocemos, por ejemplo, en Chile, que son el grupo de iglesias evangélicas. Pero el verdadero nombre son iglesias protestantes, porque esta gente protestó en contra de lo que la Iglesia Católica hacía y puntualmente los ataques eran a la figura del Papa. Bien, la Iglesia no se queda tranquila. La Iglesia tiene que seguir trabajando, tiene que seguir actuando. Entonces, entre los años 1545 y 1563, hace un concilio de Trento. Y este concilio de Trento significó hacer una contrarreforma. Vale decir, la Iglesia piensa que con esta contrarreforma va a terminar la Iglesia protestante que surgió ya hace bastantes años, pero por el contrario, le dio más fuerza al otro grupo. Pero la Iglesia hace este concilio, y cuando hablamos de concilio, estamos hablando de que se reúne el Papa con los obispos, los cardenales, y se llevan acuerdos. ¿Cuáles fueron los grandes acuerdos que salió de este concilio? Uno, la figura del Papa es la figura más importante y representa a Dios en la tierra y el sucesor de Pedro. Usted eso ya lo ha escuchado más de alguna vez. La figura de la Virgen también va a ser muy relevante porque se le va a rendir culto a la Virgen María. 3. Van a empezar a surgir un sinfín de santos, personas que para la Iglesia Católica consideran ellos que han hecho milagros, que han hecho alguna ayuda a alguna persona y que ya han llevado una vida de conducta recta, van a ser considerados santos y cada país va a empezar a tener un sinfín de personas a los cuales se les va a también rendir tributo y honor. Y también otro elemento que se sigue teniendo en consideración hasta el día de hoy son reliquias. Por ejemplo, algún huesito de algún dedo de algún santo, algún cuerpo de algún personaje importante, en fin. Si usted recorre alguna iglesia católica, alguna catedral, en fin, siempre se va a encontrar con restos o de sangre, o de pelo, o simplemente personajes que están embalsamados, que se consideran príncipes de la iglesia y personajes que son muy importantes para la iglesia católica. Bien, y se crea también el famoso catecismo, que es un libro que reúne toda la doctrina de la Iglesia Católica. Ese libro se le entrega a los creyentes y hasta el día de hoy surge porque los niños hacen en este caso, esa instancia para poder hacer después su primera comunión, etc. Elementos que hoy día todavía siguen estando presentes. Y la Iglesia Católica lo que hace es que reafirma sus, en este caso, sacramentos. 7 sacramentos. Primero, el bautismo, la confirmación, reconciliación, Eucaristía, matrimonio, orden sagrado y unión o unción en la fe. Esos 7 sacramentos son los que la Iglesia planta y van a ser los que van a tener hasta cuando lleguemos al siglo XX, cuando el Papa Juan XXIII, en el año 58, 59, 60, comienza a hacer el Concilio Vaticano II, en donde va a hacer otra reformulación a la Iglesia Católica. Entonces, si usted se fija, luego que surge esto, surge la otra parte de la Contrarreforma, que fue la famosa Inquisición, que va a ser una persecución sin ningún tipo de cautela con personas que no están de acuerdo con la Iglesia Católica. Entonces, por muchos siglos y años, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, obviamente que van a tener choques a nivel dogmático y a nivel cultural. Entonces, de esta reforma protestante surge el grupo de protestantes que va a ser más tarde, van a ser los bautistas, van a ser los presbiterianos, los metodistas, etc. Entonces, si usted se fija, con esta reforma protestante se termina siglos en donde la iglesia era la que dominaba todo prácticamente. Entonces, con este surgimiento de esta reforma protestante, vemos cómo otros credos surgen porque cada religión, cada credo da respuesta según lo que usted cree y lo que yo crea. Entonces, esta reforma fue importante y ¿en qué sentido? Surge un nuevo movimiento religioso. Entonces, este es el segundo video, estimados estudiantes, en donde revisamos, en este caso, lo que trató y lo que fue, en este caso, la reforma protestante.